Muy buenas tardes con todos los amigos y colegas al curso de alta especialización, análisis del proyecto del Código Procesal del Trabajo. Hoy un día más de este curso. En este día nos toca el tema de proceso de conflictos colectivos jurídicos y hoy nos acompaña el doctor Adolfo Ciudad Raimund. El currículum del doctor, él es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en investigación jurídica y derecho procesal de trabajo. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director del estudio Ciudad Reinaud y Asociados, asesor de organizaciones sindicales y se desempeña en la función arbitral. Ha sido especialista principal en legislación laboral y administración del trabajo en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Fue asesor principal de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República del Perú, cuando se elaboró el proyecto de la Ley General del Trabajo en el 2002 y cuando se puso en conformidad a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo con las observaciones de la OIT. Fue presidente de la Sociedad Peruana del Derecho de Trabajo y la Seguridad Social y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. Ha sido distinguido con la condecoración de la Orden del Trabajo por el Estado peruano, autor de 11 libros y coautor de 13, autor de 5 estudios en la OIT y de 72 artículos en revistas especializadas. Su último libro fue publicado y es sobre el conflicto jurídico y procesos de trabajo. Con nosotros nos acompaña el doctor Adolfo Ciudad. Bienvenido, doctor. Puede iniciar su ponencia. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Perfecto. Bien, muy agradecido en primer término a la Corte Superior de Justicia de Lima, especialmente a su presidente de la Comisión de Capacitación en materia laboral, el doctor Gino Yangali Iparraguirre. Muchas gracias por la invitación a esta sesión que se ocupará sobre el proceso de conflictos colectivos en el proyecto de Código Procesal de Trabajo. En primer término, señalar que me parece un gran acierto que el Poder Judicial esté promoviendo la promulgación, aprobación y promulgación de un Código Procesal de Trabajo, ya que es la opción más conveniente para la modernización de la normativa procesal laboral, que es, eh, que es de una gran importancia para poder modernizar la justicia laboral y hacer que los juicios sean breves y puedan resolverse con celeridad. Este es un objetivo fundamental que la justicia debe proponerse y el proyecto de Código Procesal de Trabajo está en esa dirección. Me corresponde el día de hoy referirme solamente al capítulo de procesos colectivos del proyecto de Código Procesal de Trabajo. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a compartir esta presentación con algunas ideas básicas que iremos desarrollando. En primer término, yo creo que el proyecto de Código Procesal de Trabajo viene a llenar un vacío muy importante, porque en la actual norma procesal, la nueva Ley Procesal de Trabajo, no existe un capítulo
que en forma integral y sistemática instaure algunas modalidades especiales para procesar los conflictos jurídicos. Hay que tener en cuenta que la actual ley procesal de trabajo señaló que tenía una intencionalidad omnicomprensiva, es decir, que todos los tipos de conflictos laborales sean objeto de procesamiento a través de la normativa laboral. Esto implicaba que sean de procesamiento tanto los conflictos individuales como los conflictos colectivos. Sin embargo, la ley, fuera de señalar la competencia en los conflictos colectivos, no tiene un capítulo que señale modalidades especiales para la demanda, para la sentencia, para la ejecución, entre otros aspectos. En consecuencia, desde nuestro punto de vista, la normativa procesal actual adolece de una insuficiencia de modalidades especiales para procesar los conflictos colectivos. Y esto se traduce en la práctica en la casi inexistencia de acciones colectivas. El 98-99% de los procesos son de naturaleza individual. Y esto no se corresponde con la realidad del derecho laboral. Como se sabe, el derecho laboral está dividido en derecho individual de trabajo, pero ese no es todo el derecho de trabajo. Los conflictos que se presentan en el mundo laboral no son solo conflictos individuales, sino que son son también conflictos colectivos de trabajo, a pesar de la baja tasa de sindicalización existente en nuestro país, pero existe gran cantidad de organizaciones sindicales que tienen una actuación colectiva bastante intensa, y en consecuencia eso se debería reflejar en en una mayor proporción de acciones colectivas en el ámbito laboral. Pero, como vemos, hay una práctica desaparición de las acciones colectivas en nuestro país, cosa que no ocurría antes. Anteriormente, cuando teníamos la solución de los conflictos laborales con vínculo laboral vigente en sede administrativa, había una gran cantidad de acciones colectivas promovidas por las organizaciones sindicales que ahora no existen. Entonces, con esta restricción práctica a las acciones colectivas en el ámbito judicial, con esto se afecta la tutela judicial efectiva y el derecho de libertad sindical. Entonces, es este problema que aborda el proyecto de Código Procesal de Trabajo en lo que se refiere al capítulo que regula las modalidades especiales para procesar conflictos colectivos jurídicos. Así entonces, los artículos 73 y siguientes del proyecto de Código Procesal de Trabajo avanza en un conjunto de modalidades especiales. En cuanto al ámbito, el artículo 73 debería quedar claro que comprende todos los conflictos colectivos, tanto los conflictos difusos, los conflictos colectivos e individuales homogéneos, ¿no? Porque
vamos a volver sobre este tema. Los conflictos colectivos pueden ser de distinta naturaleza. Y ahí hay que distinguir los conflictos difusos, los colectivos propiamente dichos, y los colectivos individuales homogéneos de objeto divisible, ¿no? Esto vamos a precisarlo posteriormente. Entonces, hay que indicar que desde muy antiguo ha habido una protección de los derechos colectivos. Y esto ha sido una preocupación compartida por la tutela de intereses y derechos colectivos, tanto en el ámbito civil como en el ámbito constitucional. Hay una gran presión, una gran demanda, una gran preocupación por la que en el ámbito procesal civil y en el ámbito procesal constitucional se tutelen debidamente los intereses y los derechos colectivos, cuando se afecta a una pluralidad de sujetos, ¿no? Por ejemplo, un accidente de aviación donde resultan perjudicada un colectivo de personas muy importante, no debería optarse por solucionar ese conflicto en forma individual, sino en forma colectiva, porque se trata de de una misma afectación a una pluralidad de sujetos. Entonces, la protección de los derechos colectivos no es nueva, sino que ha sido una constante desde muy antiguo, incluso desde el derecho romano. Sin embargo, posteriormente se fue optando por soluciones individuales, olvidándose o dejando de lado la protección de los derechos colectivos. La vuelta a la protección de los derechos colectivos implicó reelaborar instituciones de la teoría general del proceso sobre la base de la conveniencia de accionar en forma colectiva. Un mismo problema no tendría por qué ser tratado en forma repetitiva por la Administración de Justicia, sino que si se trata de una misma afectación que comprende a intereses y derechos colectivos de un grupo genérico o de una categoría de trabajadores determinada, debería tratarse en forma concentrada en un proceso colectivo y no en procesos individuales. Esto implica menores costos para todos, tanto para la administración de justicia como para los propios litigantes. Entonces hay que tener en cuenta que el proceso de conflictos colectivos jurídicos constituye una poderosa herramienta de tratamiento jurisdiccional y de acceso a la justicia. Conviene a un tratamiento jurisdiccional concentrado, por una parte, y también conviene al acceso de la justicia de los administrados de poder accionar en forma colectiva. La nueva ley procesal de trabajo fue un avance respecto de la ley 26636, la denominada ley procesal de trabajo, que fue adoptada en el año 1996
y que restringió, limitó el accionar sindical solamente a acciones por causa propia. Es decir, los sindicatos solamente podían accionar ante la Administración de Justicia cuando un derecho de la propia organización sindical estaba en, eh, estaba siendo afectado, pero dejaba de lado las acciones colectivas, individuales, homogéneas de objeto divisible, que son los derechos individuales de los trabajadores de los afiliados. Entonces, esta ley, la ley 26636, estableció un proceso enfocado fundamentalmente en la solución de conflictos individuales. Prácticamente era la única manera de acceder a la justicia a través de procesos individuales. Eh, Posteriormente, tenemos la nueva ley procesal de trabajo, que, como dijimos en un inicio, la ley fue promulgada con una visión omnicomprensiva de la justicia laboral, para que se procesen todo tipo de conflictos, individuales, plurales y colectivos. Eh, Esto tiene su traducción en la legitimación para la defensa de los derechos colectivos, en el artículo 8.2, que señaló que los sindicatos podían accionar, podían ser parte del proceso laboral en causa propia, derechos colectivos y derechos de los afiliados. Entonces, ese fue un cambio muy importante respecto de la ley 26636. La nueva ley procesal de trabajo, es decir, la normativa actual, señaló que los sindicatos tenían legitimación para la defensa de derechos colectivos, tanto en causa propia como derechos colectivos de sus afiliados e incluso derechos individuales de los afiliados. Ese numeral 8.2 del artículo 8 fue algo positivo. Sin embargo, con una visión todavía tradicional, teniendo en cuenta la ley 26636, el artículo 8.3 requirió la necesidad de identificación individual de los afiliados con sus respectivas pretensiones. Y por otro lado, el artículo 16A introdujo pues la existencia del monto total del petitorio. Entonces aquí se produce una situación que complica el accionar de las organizaciones sindicales para poder acceder a la defensa de sus afiliados. Porque no se podría demandar una, no se podría demandar en una sola demanda
el derecho colectivo de los trabajadores, sino que además se pretende, se requiere la necesidad de identificación individual de los afiliados y además con sus respectivas pretensiones. Esto significaría que en una demanda se tendría que incorporar un listado nominativo de todos los trabajadores afectados y además que cada trabajador afectado señale en forma precisa la pretensión dineraria, sobre todo si concordamos este artículo con el artículo 16A, que exige el monto total del petitorio. En consecuencia, una demanda colectiva, para que pueda procesarse, tiene que hacerse un listado de todos los trabajadores afectados y en cada caso señalar el monto que se reclama, lo que es sumamente difícil de gestionar en demandas colectivas de 300, 500, 1000, 2000 trabajadores, ¿no? Imagínense ustedes un listado nominativo con una demanda, imaginen ustedes una demanda con el señalamiento nominativo de cada uno de los trabajadores afectados. Entonces, esto hace pues muy difícil de ser gestionado. Por otra parte, en la sentencia también se exige el monto líquido. O sea, el artículo 31 señala que toda sentencia debe contener un monto líquido, lo que implica que tendría que resolverse a la misma vez las pretensiones monetarias de cada afectado, es decir, el reintegro que se le debe a cada trabajador afectado. Con lo que la sentencia se convierte en algo inmanejable, porque tendría que hacerse los cálculos de reintegro en la sentencia de primera instancia, a cada uno de los trabajadores afectados. Con lo que se subraya la existencia, pues, de una clara preferencia por los juicios individuales, que hacen que los trabajadores, en lugar de optar por el camino colectivo frente a la necesidad del señalamiento individual de cada uno de los trabajadores con la respectiva pretensión monetaria, hace que tanto litigantes como autoridades judiciales prefieran los juicios individuales, ¿no? Porque frente a tales dificultades es preferible que cada uno presente una demanda individual. Con lo que se produce una recarga en el Poder Judicial muy grande por la gran cantidad, gran proliferación de juicios individuales. Y esto es lo que ocurre ahora en el momento, ¿no? Hay los juicios repetitivos con sentencias repetitivas donde los demandantes cambian solamente el nombre de la persona, señalan un monto dinerario, pero el fondo de la controversia, cuando se trata de una afectación colectiva, es igual que, que todos los demás, ¿no? Son casos exactamente iguales, individuales, donde se repite el mismo problema, la misma afectación colectiva, pero que se opta por la presentación individual de demandas individuales. Entonces, para poder hacer una distinción entre las clases de conflictos
colectivos jurídicos existentes, hay que tener presente que la tradicional clasificación es la que comprende a conflictos individuales, conflictos plurales y conflictos colectivos, ¿no? Los individuales cuando se afecta a una persona, los plurales cuando se afecta de manera igual a varias personas y los conflictos colectivos cuando se afecta a la totalidad de trabajadores. Sin embargo, las clases de los conflictos colectivos son un poco más complejas. Hay la necesidad de matizar y hacer una mayor distinción. Y en ese sentido, entonces, hay la necesidad de precisar de que existen hasta 3 clases de conflictos colectivos jurídicos. El primero, los conflictos en donde están presentes derechos individuales, derechos colectivos difusos. ¿A qué nos referimos con ello? Esta clase de conflicto colectivo jurídico es el que afecta a un conjunto de personas indeterminado. No sabemos exactamente a cuántas personas. Son personas que no tienen vínculo jurídico común, ni se conocen, pero están ligadas por circunstancias de hecho, ¿no? Se afecta de manera difusa. Un ejemplo en el derecho civil es la contaminación de un río o un fármaco que afecta a gran cantidad de la población y en consecuencia se forma un conjunto de personas indeterminado porque no se sabe a cuántas se ha afectado y son personas que están ligadas por circunstancias de hecho. Entonces, ese es un conflicto colectivo difuso. En tanto que existe una segunda clase de conflictos colectivos que son los conflictos colectivos de objeto indivisible, que congregan a colectividades por derechos que son supraindividuales, es decir, no son de ninguna persona individual en concreto, sino que son derechos colectivos que afectan al grupo en su conjunto y en consecuencia la titularidad es del colectivo, pero no de personas consideradas individualmente. Ejemplo de este tipo de aspectos es por ejemplo, el derecho, la afectación al derecho de negociación colectiva, afectación al derecho de libertad sindical, ¿no? Donde se afecta al conjunto, a la colectividad, no a alguien en forma individual. Y luego tenemos los derechos individuales homogéneos, son derechos colectivos, ¿no? Son derechos colectivos individuales homogéneos de objeto divisible, que son esencialmente divisibles por ser derechos individuales. O sea, estamos hablando de cualquier derecho individual, que podría ser el pago de la remuneración vacacional, el pago de las gratificaciones, el pago de alguna bonificación establecida en un convenio colectivo, que afecta a todos los trabajadores, pero se tratan de derechos individuales. Entonces, lo colectivo reside en el modo colectivo de buscar tutela. Entonces, supongamos que el derecho a las gratificaciones, la remuneración computable se hace solo sobre la remuneración básica, cuando
este derecho tiene que calcularse teniendo en cuenta todas las otras remuneraciones complementarias. Igual con la remuneración vacacional. Supongamos que la remuneración vacacional solamente se paga sobre el salario básico y se deja de lado otro tipo de remuneraciones que los trabajadores perciben en forma permanente. Entonces, ¿este es un derecho individual? Claro, es un derecho individual, pero el, el hecho de que se afecte a toda una categoría de trabajadores lo convierte en un derecho colectivo, individual, homogéneo, de objeto divisible. Entonces, aquí se diferencia del derecho individual en que se puede accionar individualmente, pero también se puede accionar en forma colectiva y existe la conveniencia de, eh, de accionar, de buscar tutela. Entonces, esto lo tenemos de alguna forma cubierta en la nueva ley procesal de trabajo. Tenemos en el 9.1 los conflictos colectivos difusos, cuando se señala que se puede, que las organizaciones sindicales y también incluso trabajadores en forma individual tienen legitimación para accionar por discriminación en el acceso al empleo o normas contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Entonces, estos son conflictos colectivos difusos, porque si hay una discriminación en el acceso al empleo frente a una convocatoria a, a presentación de postulantes para el trabajo que contenga elementos de discriminación, se trata sin duda de un conflicto colectivo difuso, porque se afecta en forma difusa, en forma colectiva, pero se afecta en forma indeterminada. No sabemos a cuánto se afecta, pero se afecta a un colectivo. E igual en el caso de trabajo forzoso y trabajo infantil. Y tenemos también la legitimación extraordinaria en el 9.2 para conflictos colectivos de objeto indivisible, cuando se afecta la libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga, la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estos son conflictos colectivos, de objeto indivisible, o según la nomenclatura de la ley actual, conflictos son conflictos colectivos de causa propia. Y los conflictos colectivos individuales homogéneos, cuando se afecta a un derecho de grupo o de categoría, ¿no? Este es el artículo 9.2. Pero hay que tener presente que este tipo de demandas que están reguladas por el artículo 9 de la actual Ley Procesal de Trabajo tiene que concordarse con el artículo 18, que regula las demandas de liquidación de derechos individuales. En este caso, si bien no hay exigencia de listado nominativo ni de pretensiones individuales, el artículo 8.3 sí exige una identificación individual y un señalamiento de, de pretensiones específicas. Entonces, esta situación confusa de la actual normativa se corrige con el nuevo proceso, el nuevo Código Procesal de Trabajo, porque el artículo 73,
que se refiere al ámbito, se refiere a estos conflictos colectivos individuales cuando está presente los intereses generales de un grupo genérico de trabajadores. Entonces, esta definición de ámbito del conflicto colectivo jurídico es bastante importante porque señala los elementos centrales que después van a irradiar el resto de las normas que vienen a continuación. El artículo 73 del Código Procesal de Trabajo, que se refiere al ámbito, también se refiere al concepto de colectivo susceptible de determinación individual. Es decir, cuando hay un colectivo que procesa su examen ante el órgano jurisdiccional, pero como colectivo, y que es susceptible de determinación individual en forma posterior para no distraer al juzgado en el señalamiento de personas específicas de un listado, que puede ser un listado muy grande en empresas que tienen 4.000, 7.000 trabajadores, o incluso a partir de 300 o 500 personas, el asunto se convierte en inmanejable, ¿no? Entonces, hay dos conceptos en el artículo 73 que se refiere al ámbito en en el proyecto de Código Procesal. Intereses generales de un grupo genérico de trabajadores y un colectivo susceptible de determinación individual. Entonces, aquí hay dos requisitos. Un requisito subjetivo y un requisito objetivo. Y el requisito subjetivo está en la afectación de un grupo genérico, ¿no? Vean ustedes que la primera exigencia es intereses generales de un grupo genérico. Entonces, ese es el requisito subjetivo, que exista un grupo estructurado, que haya un elemento de homogeneidad, una categoría de trabajadores. Y por otra parte, un requisito objetivo de que haya la presencia de un interés general del grupo en su conjunto. Es decir, que todo el grupo tenga interés en que la justicia emita un pronunciamiento respecto de una mala o deficiente aplicación de una norma, ya sea de origen estatal o de origen convencional. Y el artículo 76.1 del proyecto también introduce un elemento que es muy importante, que no exista concreción nominativo ni en la demanda ni en la sentencia, con lo que se corrige la situación actual del artículo 8.3, que exige una concreción nominativa, un listado nominativo de los afectados con sus pretensiones. Entonces, el conflicto colectivo jurídico debe plantearse ya con la normativa del del futuro Código Procesal de Trabajo, debe plantearse en forma colectiva sin que exista una concreción nominativa ni en la demanda ni en la sentencia. Esto quiere decir que no es necesario que se precise nombres y cantidades de reintegro en la demanda, sino que se señale el problema, se señale la afectación en el ejemplo que hemos dado anteriormente, por ejemplo, en la remuneración vacacional, que se diga, bueno, aquí todo el colectivo de trabajadores, que pueden ser 500 o 5.000, a todos se les paga su remuneración vacacional solo con el salario básico. Y esto no puede ser. Tiene que comprenderse a la totalidad. Entonces, ¿qué nos permite esta nueva normativa del proyecto de Código Procesal? Que se puedan procesar demandas sin necesidad
de una concreción nominativa ni una concreción en cuanto a pretensiones monetarias, sino que la jurisdicción, la autoridad jurisdiccional, determine el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del problema? El fondo del problema es que se está pagando la remuneración vacacional con deficiencia y sin considerar otras remuneraciones. ¿Se debe considerar o no se debe considerar en este caso? Eso es lo que entra a conocer la jurisdicción, sin distraerse en aspectos de listados nominativos de trabajadores y de reintegro. Pero lo decisivo es que se plantee la pretensión en términos abstractos, que no se plantee en términos específicos individuales. Y que se plantee entonces en forma abstracta, sin perjuicio, que pueda tratarse de intereses individualizables, pero siempre y cuando no aparezcan individualizados en el planteamiento de la pretensión colectiva. En consecuencia, estamos que al tratarse de conflictos colectivos, individuales, homogéneos, de objeto divisible, se puede plantear en forma colectiva, que es lo deseable, pero también se puede plantear en forma plural o en forma individual. Y esto debe quedar a decisión del demandante, ¿no? El derecho de acción implica que el demandante escoja la forma como plantea la demanda. Entonces, tratándose de un conflicto individual homogéneo, puede plantearse su reclamo en forma colectiva, que es lo deseable, en forma plural o en forma individual. Luego, el proyecto de Código Procesal de Trabajo introduce en el artículo 73 el concepto de colectivo susceptible de determinación individual. Y este es un concepto muy importante, ya que permite la individualización posterior de los trabajadores afectados y de las pretensiones monetarias en ejecución de sentencia. O sea que primero se resuelve el fondo del asunto y luego en ejecución de sentencia ya se precisen quiénes son los demandantes y los reintegros que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, esto permite identificar cuáles son los trabajadores en concreto sin necesidad de identificación en la demanda. Entonces, esto es un cambio muy importante, porque facilita la interposición de reclamos colectivos. Por ejemplo, yo sé, ustedes sabrán mejor que yo, que en el Poder Judicial también hay casos en donde por una norma, una bonificación, por una bonificación específica, se ha afectado a la totalidad de trabajadores, pero hay gran cantidad de demandas presentadas en forma individual. Esto agota, atosiga, causa dificultades para su procesamiento, ya que lo mismo se tiene que resolver en forma repetitiva en cientos y miles de procesos, cuando podría resolverse en forma concentrada.
Entonces, el concepto de, del colectivo susceptible de determinación individual nos permite identificar cuáles son los trabajadores en concreto sin necesidad de haber identificado en la demanda. Entonces, la sentencia se va a referir al colectivo, sí que se refiere a personas en concreto, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, que deberá pagarse a los trabajadores representados por la organización sindical la remuneración vacacional, teniendo en cuenta todas las remuneraciones complementarias que tiene el trabajador, ya sean de origen legal o convencional. Entonces, la sentencia se refiere al colectivo y no a personas en concreto. Entonces, de esta manera, se supera el modelo de sentencias declarativas a que se refieren los artículos 9.1 y 9.2 de la actual ley y de las demandas de liquidación de sentencias, a que se refiere al artículo 18. Y este modelo se ha sustituido por los conflictos colectivos de condena individualizable. Entonces hay una fase declarativa y una fase de condena individualizable. Entonces, los conflictos terminan siendo procesos de condena, sin necesidad de hacer un doble proceso, un proceso declarativo y después un proceso de condena a través del artículo 18 de liquidación de sentencias. Para esto, el artículo 76 del proyecto también incorpora un elemento que es muy importante: la designación general de trabajadores y empresas afectadas por el conflicto. Esto tiene que señalarse en la demanda. En la demanda tiene que haber esta designación general. ¿Y cómo se hace esto? A través de la consignación de datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados. Entonces el sindicato tiene que señalar quiénes son los trabajadores afectados, los trabajadores obreros o trabajadores empleados o los trabajadores obreros y empleados de la empresa tal que a sus trabajadores los ha afectado en forma colectiva, en forma general, a todos por igual. Entonces, este concepto de características especiales en la demanda y en la sentencia nos permite que sean susceptibles de determinación individual ulterior sin necesidad de nuevo litigio. O sea, el artículo 18 ya no sería necesario. No sería necesaria un juicio posterior individual de liquidación de sentencia. Entonces, lo que sí, la sentencia debe dar elementos precisos para una posterior individualización de los afectados y especificar la repercusión. Entonces, esto nos permite la ejecutividad de las sentencias con pronunciamiento de condena efectiva y no simplemente declarativa. Con lo que se evita la repetición de múltiples juicios individuales y plurales. Y se evita entonces la necesidad de recurrir, luego de terminado un procedimiento, a un posterior juicio de individual de determinación de suma líquida. La determinación de suma líquida se hace en el mismo procedimiento. ¿Cómo? Lo señalamos a continuación. Entonces, con estas prescripciones que nos trae el artículo 81
del proyecto de código, se sustituye los procesos individuales o plurales en los que se efectúa la misma reclamación por una única demanda colectiva. Y en la ejecución colectiva se traslada del ejecutante al ejecutado la obligación de cuantificar individualizadamente la deuda. Es decir, en el mismo ejemplo que hemos señalado, de mal pago de la remuneración vacacional, será la empresa la que diga si efectivamente ha venido pagando mal, la que diga en cada caso cuál es el monto del reintegro que le debería corresponder por el hecho de haber venido pagando la remuneración vacacional sin considerar todas las remuneraciones complementarias que debía hacer. Entonces, es la empresa la que tiene la obligación de cuantificar individualizadamente la deuda. Es la empresa la que tiene todos los elementos de juicio, toda la información para señalar, para que sabe los trabajadores que han gozado de remuneración, de una remuneración vacacional, sabe qué se le debe a cada uno de ellos y en consecuencia cuál es el reintegro que se debería otorgar. Entonces, de esta manera, con estos aspectos, con estos elementos, con estas modalidades especiales introducidas, se facilita la actuación colectiva, que va a incidir positivamente en una mejor solución de los conflictos colectivos jurídicos con un menor gasto de parte de la Administración de Justicia y también un menor gasto de los trabajadores, porque en la perspectiva de solución individual, cada trabajador tiene que hacer una demanda, lo que es un costo muy importante, lo que es diferente de que el sindicato haga una sola demanda en representación del conjunto, lo que es entonces más económico para el trabajador y también más económico para la administración de justicia. Y de esta manera también se evitan sentencias que sean contradictorias, ¿no? Dada la existencia de diversos casos individuales, van a haber resoluciones, sentencias contradictorias, con lo que va a ser un problema de nunca acabar. Pero de esta manera, con una sola demanda en forma concentrada, se va a resolver a través de una sentencia y no de cientos o miles los problemas de conflictos colectivos jurídicos para un colectivo de trabajadores estructurado. Entonces, esto sería lo que quisiera expresarles y quedo pues a disposición de ustedes para que nos precisen algunas dudas o comentarios al respecto. Sí, doctor, muchas gracias por su excelente participación y su ponencia. Tenemos algunas preguntas por interno que voy a pasar a darle lectura, ¿ya? Muy bien. Considerando su experiencia en la OIT y en el desarrollo normativo del derecho colectivo del Perú, ¿considera usted que la regulación del proceso de conflicto jurídico colectivo contenida en el proyecto del Código Procesal del Trabajo, hoy dictamen, representa un avance efectivo en la garantía del derecho de negociación colectiva y solución de controversias laborales en líneas con los estándares internacionales?
Sí, yo creo que justamente se pone en conformidad la legislación procesal de trabajo con el convenio 87 de la OIT, porque el convenio 87, concretamente el artículo 10, señala que debe entenderse por organizaciones sindicales, tanto de empleadores o de trabajadores, eh, a las que se encarguen de la defensa y de la promoción de sus afiliados. Entonces, estos colectivos serán las organizaciones sindicales las que estén en capacidad de defender a los trabajadores. ¿Cómo se defiende mejor a los trabajadores frente a la administración de justicia? Es incorporando estas modalidades especiales que establece el nuevo Código Procesal de Trabajo, que permite justamente que las organizaciones sindicales sin problemas puedan acceder colectivamente a la justicia en defensa de sus afiliados respecto de todo tipo de derechos colectivos difusos, derechos colectivos propiamente dichos y derechos colectivos individuales homogéneos de objeto divisible, es decir, todos. Y se hace ofreciendo la posibilidad de no enredarse, de no complicarse, señalando nómina de afectados y pretensiones, cuando lo que en realidad debe buscarse es el pronunciamiento sobre el fondo, sobre la legalidad del accionar empresarial, sobre un derecho colectivo que ha sido afectado. Entonces pone en conformidad nuestra legislación con la normativa internacional. Correcto, doctor. Tenemos una segunda pregunta. Dentro del proceso colectivo, si las organizaciones sindicales pueden representar intereses difusos, se tiene que hacer una diferencia entre el nivel de representación de las organizaciones para tener legitimidad en el proceso. Sí, no me he referido a ello en esta exposición por razones ya de tiempo, pero efectivamente agradezco la pregunta porque nos permite aclarar, es el tema de la legitimación colectiva, ¿no? ¿Quién tiene legitimación colectiva para accionar? Entonces, tratándose de conflictos colectivos jurídicos, es claro que los sujetos que participan en el proceso tienen que ser sujetos colectivos también. Entonces, eso implica que se otorga legitimación para obrar tanto a organizaciones sindicales infraempresariales, organizaciones sindicales empresariales, organizaciones sindicales de grupos de empresa, conforme lo faculta el nuevo reglamento, y también organizaciones sindicales de grado superior, llámese federaciones o confederaciones. Lo que sí debe existir es una coincidencia entre el ámbito del conflicto y el ámbito de la organización sindical. Muchas gracias, doctor. Son todas las preguntas expresadas por interno. Le agradecemos su participación, su colaboración con el crecimiento académico de todos nuestros compañeros, colegas y sobre todo de todos los trabajadores judiciales que están ahorita atentos a este curso, doctor. En agradecimiento de su participación se le va a estar haciendo llegar mediante su correo y por interno esta constancia otorgada a usted de parte de la Corte Superior de Justicia y de la organización, la Comisión de Capacitación del Código Procesal de Trabajo.
Gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes y espero que haya sido de utilidad esta conferencia. Muchas gracias. Así es, doctor. Muchas gracias. Bueno, ya culminando este evento, vamos a hacerles recordar que tenemos nuestras clases, nuestra otra sesión es el día martes 8 de julio a las 5:30. En esta oportunidad nos va a acompañar el doctor Roberto Matallana Ruiz, con el tema 16, impugnación de laudos arbitrales económicos. Los estaremos esperando. Hasta luego. Gracias.